Bueno, muchas gracias Cristian Prinea por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando también en este panel de la tarde. He decidido automoderar este panel por razones muy puntuales. La primera es el cariño y el respeto que le tengo a la compañía Perfil Bajo, colegas, amigos y socios en un proyecto que empezamos a soñar en octubre del año pasado y que en menos de un año logramos hacer realidad en conjunto. Y el segundo es que estamos muy orgullosos como centro cultural de lo que es esta experiencia que ellos nos vienen a contar, que es una obra de teatro por WhatsApp, una experiencia pensada para un espectador, que de alguna manera ha sido programada con el fin de movilizar, incentivar e innovar en experiencias distintas de relacionarnos entre los públicos, las artes y las nuevas tecnologías. Los invito a pasar, por favor, adelante, y así yo voy a poder proceder a presentarlos. Bueno, voy a partir en orden de las personas que tengo a mi izquierda, ¿cierto? Y comienzo por Ezequiel Araduc, quien es la cabeza, el director y el encargado de este proyecto, de esta compañía tan innovadora que se llama Perfil Bajo. Ezequiel es un director teatral y también es agente de prensa de más de 100 obras teatrales en Buenos Aires. Él es egresado de las carreras de producción integral de medios audiovisuales y producción y creatividad en radio. Se ha desempeñado en las áreas de producción, dirección en diferentes producciones de cine y de publicidad. Estudió dramaturgia, guión y se especializó también en la realización de obras de teatro interactivo, ¿cierto? O inmersivo, como podemos, tú vas a después aclararnos sobre alguno de esos conceptos. También lo acompaña alguien que es Brenda Taubín, que también es parte de la compañía de Perfil Bajo, y ella, como esta es una compañía interdisciplinaria también, además de ser actriz, es asistente de dirección de Perfil Bajo y es diseñadora audiovisual. Y hemos querido sumar también a este panel a Mauro Vaca, quien es director teatral y es actor, y también es uno de los chilenos que han participado de este proceso de realización de esta obra y este proyecto en Chile, a través de una residencia, pero me imagino que él nos va a contar más también sobre lo que ha sido esa experiencia. Como siempre, vamos a tener un espacio para que nuestros colegas acá, artistas, puedan presentar lo que es este proyecto, y luego de eso vamos a estar recibiendo preguntas. Los quiero motivar, por favor, a que hagan preguntas. Pueden ocupar el hashtag GAMConecta, las vamos a ir leyendo desde el dispositivo móvil. Y también, si es que quieren hacer preguntas a través de papeles escritos, podrá haber alguien en la sala que los va a ayudar a recogerlos para que los revisemos. Bueno, sin más, les doy adelante, por favor, con Perfil Bajo. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco nervioso, así que sepan entender, yo dije de hacer esta presentación por WhatsApp, pero me dijeron que no se podía. Bueno, les cuento más o menos un poco las cosas que hago, que ya lo decía Pamela. Yo en Argentina con un solo trabajo no alcanza para hacer un sueldo, por eso hago varias cosas. Hago producción de radio, también soy periodista, hago prensa de obras de teatro y justamente como voy mucho a ver obras de teatro, voy a ver muchas obras de teatro, más de 70, 80 por año, que voy a verlas muchas por trabajo y otras tanto por placer. Y hay una escena que se repite muchas veces, que la dijo el secretario de Cultura en este mismo escenario hace no tantos minutos, que un gran problema de este momento que tienen los espectadores es el aburrimiento. Decía el secretario de Cultura, sin titubear, que muchas personas no van al teatro porque se aburren. Yo soy tímido y queda mal que lo diga desde acá, pero soy tímido. Y muchas veces me pasa que a mí me da mucho pudor estar sentado en la fila 1 durante las funciones, porque me da mucho nervio que ver a los actores tan de cerca, por eso me siento atrás. Y hay una escena que la veo muy frecuentemente, que veo a las parejas
al novio y a la novia, perdón, traduzco al chileno, al pololo y a la polola, y ¿vieron cuando están, mira, hacemos la recreación, cuando están así, y la polola apoya la cabeza en el hombro de la chica, apoya la cabeza. ¿Vieron cuando pasa eso? Ahí yo cuando veo eso desde atrás, yo digo, ya está, se perdió todo. Y me parece que un gran problema que tiene el teatro actual es luchar contra el aburrimiento, o sea, y un espectador que tiene múltiples estímulos, o sea, es muy difícil hoy en el teatro luchar contra el peor capítulo de Game of Thrones. Es por eso que también otra cosa que pasa en el teatro actual es que uno va a cualquier función de teatro, pasa también en la vida, y se le pide a los espectadores que apaguen sus celulares y no los apagan, están mirando sus celulares como la chica del medio que no está arreglada. Mírenla, todos. Ahí, ¿la ven? Que igual no dijimos que apaguen los celulares, podés seguir mirando. Y les piden que apaguen los celulares y miran, o sea, miran los celulares y ni siquiera, o sea, les piden que apaguen los celulares, se piden 1, 2 o 3 veces y la gente no los apaga. Algunos lo ponen en modo avión, otros lo ponen en silencioso, en vibrador, porque tienen ciertos placeres con eso y también porque tienen una imposibilidad de desconectarse. Es por eso que nosotros en un tiempo empezamos a trabajar con esta idea de qué pasa con los espectadores que no apagan sus celulares y prefieren estar conectados durante una función de teatro, o sea usando el WhatsApp durante una función de teatro, y dijimos, bueno, ¿qué pasa si utilizan el WhatsApp para una función de teatro? Usarlo como un motor y como una herramienta para producir contenido y para producir una pieza artística. Es por eso que empecé a pensar una obra que tenga un rol de un espectador más activo, más participativo y protagónico. Es por eso que pensé en hacer una obra en la cual los espectadores puedan tener una actitud más de protagónica y también de sentirse parte y protagonista de la obra. Por ejemplo, la obra que vamos a mostrarle ahora un video, cuando digo perfil bajo es la versión de Argentina, pero aquí vamos a estrenar mañana Paranoia, que es una obra en la cual el público es protagonista y tiene un rol de ida y vuelta con los directores. Y a partir de eso pasa que aquí en el GAM ustedes pueden ver que por el GAM circulan miles y miles de personas, tal vez miles, no miles y miles, de personas todo el tiempo, pero durante la función de Paranoia el protagonista es el espectador, el espectador es el protagonista del GAM. Les vamos a mostrar un video para que vean de qué se trata. De qué se trata Perfil Bajo y Paranoia. Para arrancar, como se darán cuenta, no es una obra de teatro tradicional, sino que es una obra de teatro de inmersión que combina elementos del teatro íntimo, del teatro interactivo y del site specific. Es una obra de teatro diseñada a la medida de un único espectador, es decir, todas las funciones que hacemos son diseñadas íntegramente para cada espectador. Ninguna función se repite y nos valemos
de diferentes datos que están hoy en día en la red, es decir, no hace falta ser hacker para tenerlos, con datos que pueden estar en las redes sociales como en Facebook, en Twitter o en Instagram o en Google. Nosotros hacemos una obra de teatro diseñada a medida. En la obra hay una particularidad que los espectadores se van con más preguntas de las que entran. Muchas veces no saben bien a qué vienen, pero lo que tiene las funciones es que los espectadores llegan, son citados en un punto específico de la ciudad y se anotan a través de la página web, que puede ser en Buenos Aires perfil-teatro.com o aquí en la página del GAM para comprar la entrada, y llenan un breve formulario o por mail en el cual les piden algunos pocos datos, el nombre real, el email y el número de teléfono. Y se le pide al espectador que se acerque a un horario en un momento determinado. Por ejemplo, podemos decir el jueves a las 3 de la tarde en la plaza central del GAM. Se le pide que llegue con su celular con la batería bien cargada y los espectadores llegan y desde el momento que llegan le empiezan a llegar mensajes con cosas para observar, cosas para acercarse, alguna acción para realizar. Y está continuamente preguntándose quiénes de los que están a su alrededor, porque todo el mundo hoy en la calle y en todos lados utilizan el celular, se pregunta quién de los que está a su alrededor puede ser o un actor que es participante de la obra o otro espectador que está también participando de la obra como ese mismo espectador, o simples transeúntes del GAM que desconocen su participación en esta experiencia. Nosotros con Perfil Bajo hicimos en Buenos Aires más de 350 funciones, todas tienen muy buenas devoluciones, o sea, terminan las funciones y sin que nosotros los pidamos, los espectadores mandan muchos mensajes de WhatsApp explicando sus experiencias, las cosas que viven y haciéndose también muchas preguntas. Nosotros tratamos de utilizar las tecnologías, o sea, lo que sería el WhatsApp, el teléfono y también las TICs, las tecnologías de información y comunicación, porque vemos que hay un gran problema hoy en día que se genera como una cierta rivalidad absurda entre el teatro, que no se apropia de algo que funciona continuamente en la vida social, que es el celular, que le piden muchas veces en los teatros, hasta hemos escuchado que no coman caramelos porque hacen ruido, y tratamos de ver cómo nos apropiamos de eso, cómo lo capitalizamos para construir una ficción con eso. Y lo que pasa también en las obras de Perfil Bajo y de Paranoia es que los espectadores ven la realidad con ojos de ficción. Ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata eso. Hicimos un cuadro en el cual podemos ver la diferencia entre el teatro tradicional y Perfil Bajo o Paranoia. La primera es que la locación es una sala de teatro, las obras de teatro tradicional, y aquí funcionan en un espacio público. Otra cosa también para tener en cuenta es que la cantidad de espectadores es indefinida, son muchos. Y aquí en Paranoia es para un único espectador, por eso hablamos de teatro íntimo, entre otros motivos que no podemos develar porque si no spoilearíamos de qué se trata la obra. Otra cosa que se le pide a los espectadores en las obras de teatro tradicionales es que la sala esté en silencio, y acá justamente capitalizamos el ruido de la ciudad o de un espacio como es el GAM. Otra cosa es que las obras de teatro obedecen a un guión estático, como un guión de hierro, y aquí en Perfil Bajo hacemos una obra hecha a medida, que es única y repetible y que también continuamente va variando. Es decir, tenemos un guión técnico, digamos, como una mini estructura ya prediseñada, pero también la vamos cambiando todo el tiempo, porque la idea es que el espectador la pase bien, se disfrute, no tenga ningún contratiempo, y en cuanto nosotros percibimos que hay un mínimo de
de malestar o de algo que no está saliendo bien, cambiamos de dinámica rápidamente. Igual no suele pasar eso, pero es una cosa que la tenemos en cuenta si llega a pasar algo que no está sucediendo de forma divertida, porque creemos que el teatro no nos podemos dar el lujo de que hayan un minuto de aburrimiento. Otra cosa que en el teatro tradicional sucede es que el celular se pide que esté apagado, aunque no se respeta, y acá le pedimos que esté encendido y que lo estén mirando continuamente. Por otro lado, en el teatro la comunicación es unidireccional. Aquí en Perfil Bajo y Paranoia la comunicación es recíproca. Aquí ya lo habíamos hablado, que el espectador es pasivo y aquí es activo y protagonista. Y aquí este es uno de los ejes de la obra, que cuando uno va a ver una obra de cualquier cosa, los espectadores son anónimos. Aquí en Paranoia ya tenemos identificado a quién es el espectador y ya sabemos como directores quiénes son, quién es el espectador. Después hablamos de un espectador quieto y en movimiento, y esto es otro de los ejes de la obra, que en teatro generalmente los espectadores se hacen preguntas continuamente y esas se van respondiendo durante las funciones. Aquí le vamos respondiendo muchas preguntas, pero son muchas más las preguntas con las cuales se van los espectadores, entre ellas saber si en la obra hubo actores. A veces podemos decir en algunas funciones que es una obra de teatro sin actores. El número de actores es definido o indefinido, cerrado el guión, y aquí es abierto. Lo que hablamos del guión literario, que tiene una dramaturgia. Acá nosotros tenemos una dramaturgia, hay una trama en las funciones, hay una idea de introducción, no de desenlace, pero nos basamos también en un guión que tiene más que ver con ciertas estructuras, y este es lo más importante, que es que en una obra de teatro la obra sucede en la cabeza del espectador, y aquí en Perfil Bajo y Paranoia es donde más sucede la experiencia, y que el espectador está continuamente con cosas para hacer y también pensando mucho. De esa forma van pasando los minutos y la cantidad de pensamientos que van atravesando la mente de los espectadores es gigante, y de esa forma el espectador está entretenido todo el tiempo y justamente lo que decíamos, que se va con muchas preguntas y también pensando muchas cosas que son más grandes de lo que realmente fueron. Eso es una ventaja que tomamos nosotros. Después tenemos también para hablar de cómo son las funciones en Buenos Aires y cómo son acá. Nosotros aquí dimos una residencia en el GAM para 20 directores, que son 20 artistas de un grupo muy heterogéneo, en el cual habían gente del mundo del teatro, gente del mundo de la producción teatral, actores, y también había gente de otras disciplinas como el marketing, la computación, antropología o psicología. Se armó con ese grupo que era muy heterogéneo, hicimos una residencia en la cual adquirieron los residentes todas las técnicas teóricas y prácticas para poderse convertir en directores de Paranoia, y entre ellos estaba Mauro Vaca, que después le va a dirigir la palabra. Y otra cosa también muy interesante que nos pasa con Paranoia es que se nos van abriendo las puertas para diferentes cosas que van sucediendo. A medida que van saliendo las publicaciones en diferentes medios, cada vez que salen las notas publicadas, se anotan más de 150 personas para participar de la obra. Es por esto que nosotros tenemos en Buenos Aires 600 personas en lista de espera para participar de la experiencia, y no es fácil abastecerlos a todos. Es por esto que nosotros estamos diseñando algún modelo para que algunos, sobre todo en Buenos Aires, que algunas personas que quieren participar como espectadores se sumen para ser parte del staff como voluntarios de la obra, y también nos han convocado para
para participar con la obra en otros espacios, como un festival en Barcelona de Site Specific, y estamos viendo para otros destinos que no están confirmados. Y por otro lado, el próximo paso de Paranoia es que la obra sea una obra open source, que estamos trabajando para que sea una obra de código abierto, en la cual algún director en otro país del mundo pueda dirigir la obra, adquiriendo las herramientas y siguiendo un protocolo, un manifiesto de cómo hacer la obra. Pero bueno, tal vez los aburrí porque no se rieron más y los dejo con Brenda. Hola, ¿qué tal? Es raro para nosotros estar de este lado porque en general no usamos escenario y el foco lo pondríamos ahí. O sea, yo cambiaría las luces y los apuntaría a ustedes para verlos a ustedes, que es en realidad nuestro protagonista, está de ese lado. Los espectadores, actores, el espectador o espectatriz, como nos gusta decirles. La verdad que cuando supe que tenía que estar acá, están despiertos, están con nosotros, necesito que me miren a los ojos o ver que están mirando el celular para probar mi punto. Bueno, cuando me dijeron que tenía que estar acá hablando, primero voy a compartirles y ser 100% honesta todo lo que me pasó por la cabeza, porque esa es la única forma de comunicarme directamente con ustedes. Dije, bueno, tengo que sonar inteligente, interesante, tengo que hablar de tecnología y de teatro. ¿Qué hago? Porque encima vengo después de Ezequiel, que explica perfectamente cómo funciona la obra. ¿Qué aporto? Entonces entré en un torbellino de pensamientos hablo de la posmodernidad, hablo de la posética y la posestética y del sujeto descentralizado. Entonces, cómo cada uno, el individuo, me armé un lío bárbaro, me parece muy interesante, igual, léanlo, seguramente ustedes saben más que yo, porque yo no soy ni filósofa ni historiadora, leí, vi mucho, sé sobre el tema, pero en estos pocos minutos que tengo para desarrollar, me parece que agarren un libro de Esther Díaz, sepan qué son las heridas narcisistas, que es muy interesante, y lo que hace que el individuo sea el individuo hoy. Otro día les explico lo que yo entendí sobre esto, pero acá, en este momento, lo que más sé, a diferencia de ustedes, es sobre una obra de teatro por WhatsApp. Entonces, me parece que lo que les puedo contar es, en primera persona, mi relación con la tecnología, que es mucho más simple y cotidiana, y me parece que funciona como espejo de lo que les pasa a ustedes. Entonces, iba a contarles una pequeña cosa, que es, por ejemplo, hace unos años en Argentina hubo una crisis económica, voy rápido, y mis tíos se fueron a España. Mi primito era muy chiquito, era un bebé, y físicamente no lo vi más. Sin embargo, yo sé que mi primo, sé su cara, conozco su cuerpo, y además sé que, por ejemplo, no le gusta ponerse ojotas ni para ir a la playa porque no le parece elegante. Sé que una vez le pregunté y le dije, por favor, cántame una canción que te guste, a ver cuál es. Y me mandó un audio por WhatsApp del himno de Dinamarca. Tiene 17 años. Y la semana pasada recibí un video de él disfrazado de Game of Thrones. Yo no la vi, no sé a quién defendía, Snow o Stark. No sé, porque en vez de estar viendo en Netflix estaba haciendo una obra de teatro por WhatsApp. Pero tengo un video de mi primo defendiendo con sudor a un Stark disfrazado de Game of Thrones, y sé que le dieron el premio al mejor orador. Lo que quiero decir con esto es que mi primo es único, por un lado, al igual que todos, y de eso nos agarramos en esta obra, de las individualidades y de las particularidades que tenemos. Por eso usamos estos medios que son la tecnología. La tecnología es parte de nuestra vida cotidiana y la usamos todos. Puedo contarles más, por ejemplo, tengo un novio en otro país. Parece que mi vida fue armada para contarles esto en una ponencia sobre tecnología, pero no. Lo importante es esto. La tecnología es parte de nuestra vida cotidiana y el espectador nos interesa en su individualidad. También nos importa el teatro y nos importa el cuerpo presente. Por eso decimos que la tecnología es un medio y una herramienta para crear junto con el otro en presencia. Y nos importa el espacio
que es el que es modificado por la persona que lo transita, y el espacio también lo modifica él mismo. Otra cosa que les quería contar es que hay un narrador y un cuentacuentos de Argentina que se llama Hernán Casiari, que nos gusta mucho, y que él cuenta un cuento. Él dice que le cuenta cuentos a su hija, que también es pequeña, y que dice que los grandes clásicos de los cuentos que contaban no funcionan más. ¿Por qué? Porque le cuenta a la hija sobre Caperucita Roja, sobre Hansel y Gretel o sobre Romeo y Julieta, y la hija no entiende el conflicto. ¿Por qué Hansel y Gretel no le mandan a su papá un mensaje por WhatsApp diciéndole: estamos perdidos, te mando mi ubicación por GPS, veninos a buscar? Eso cuenta él, y eso también es de lo que nos agarramos nosotros. Si bien entendemos la nostalgia y el romanticismo de lo que dice Hernán Casiari, nosotros planteamos que el WhatsApp es el elemento romántico del siglo XXI. Entonces, otra cosa que puedo contarles es que cómo yo me metí en el proyecto. Yo fui espectactriz hace unos años y participé porque el mismo creador me hizo esta experiencia como un regalo. Puedo contarles otra vez desde el torbellino de pensamientos todo lo que me pasó de manera rápida para que entiendan cómo es estar de ese lado. Me llegó un mensaje que decía: vení con el celular cargado y esperame en el banco enfrente del Fredo. Bueno, yo llegué ahí sin saber lo que iba a pasar y me empezó a pasar lo que él ya les contó más o menos, que es: ¿dónde está el que me habla? Y cuando miro a mi alrededor veo que toda la gente está mirando el celular. Entonces pienso, ¿alguien de estos me está escribiendo a mí? ¿Alguien de estos le está pasando lo mismo que yo? No lo sé, no lo sé, ni lo voy a saber hasta que termine, ni nunca, ¿no? Eso es lo que le pasa a la gente cuando participa. No sabe quién es parte y quién no. Y eso es lo lindo de esto, porque usamos el mundo como escenario. ¿Se entiende? Entonces, no importa cuando yo interactúo con otro, si esa persona fue parte o no, sino mi mirada sobre eso. Esa es la diferencia. Yo estoy apreciando la acción del otro para conmigo, para crear algo, aunque el otro sepa o no, o yo sepa o no, si es parte consciente o no de esta acción que estamos armando juntos. ¿Se entiende? Después, en medio de ese torbellino de pensamientos, pienso: ¿qué hay de mí en Internet? ¿Qué sabe la gente de mí? ¿Qué comparto? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué se puede usar? ¿Para el bien o para el mal? Todas esas cosas se me vienen en el pensamiento. Y después, lo más importante, que es el teatro y la vivencia, que eso ya no lo puedo explicar, no solo por spoilear, sino porque se me escapa la explicación. ¿Se entiende? ¿Por qué lo digo? Porque es eso que pasa, que es intransmitible. Viví unas escenas, vengo del mundo del cine, también lo dijo Pamela, y viví unas escenas que pasan solo a través del cuerpo y de lo emocional. Como es un viaje, esta obra es un viaje a través del, no quiero decir a través del tiempo, pero se transita en un tiempo y en un espacio en donde yo se los puedo compartir a ustedes ahora oralmente, pero de la única manera de entenderlo es de vivirlo. Entonces, lo que quería decir sobre las tecnologías, por si no quedó claro, es que es parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra cultura. Y el teatro también es una expresión cultural que fue cambiando con el tiempo. Por WhatsApp yo entiendo, según cómo lo veo yo, que nos comunicamos, es una forma de vincularnos, de vivir y de amar también. Por ahí es mucho lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es que el teatro se modifica y es natural que si es una expresión de la época en la que vivimos, si nosotros podemos amar por WhatsApp, ¿cómo no habría teatro por WhatsApp? Eso es todo lo que tengo para compartir. Gracias. Sí, para agregar una cosa más. Perdón. Es muy puntual, como que nosotros lo que buscamos también es que los espectadores puedan ficcionalizar la realidad urbana, que puedan ver la realidad con ojos de ficción y que también se animen a hacer cosas que no harían en otra situación, desde lo lúdico, que se animen a hacer cosas que no harían en otra situación si no tuviesen un marco de contención ficcional.
Eso le permite al espectador hacer un montón de cosas como hablar con un desconocido o prestarse al juego. Y también lo que hacen los espectadores durante las funciones de Paranoia y lo agradecen, es que es un patrón que se repite, como que dicen algo así, como que se animan a descubrir su propia libertad. Pero bueno, ahora le damos el lugar a Mauro, que participó de la residencia y es un nuevo director de Paranoia. Bueno, hola. A diferencia de Brenda, lamentablemente nosotros, los residentes, no vivimos la experiencia. Cosa que nos dimos cuenta en el camino, como, parece que nunca vamos a poder vivir esta experiencia, que ha sido bastante frustrante. No. Los 20 directores, y en este caso en esta residencia que duró un ratito, así como un mes, y en la investigación, por supuesto, y en la necesidad también de sistematizar la información, de lograr entender, fueron cayendo varias ideas y varias contradicciones y, por supuesto, muchas dudas no van a ser resueltas. Más las que a mí me significaron mucha importancia a la hora como de generar esta dramaturgia o dirección o plantear la obra de teatro por WhatsApp Paranoia, con ese nombre también tan intenso, fueron algunas que punteé y que me gustaría compartir con ustedes. Entre una de las más importantes y que fue la primera que se me vino a la cabeza a la hora de estar dirigiendo el ensayo, fue cómo yo a través de este dispositivo y del celular y el WhatsApp, que lo ocupo yo mucho también, estaba logrando itinerar un espacio y al mismo tiempo en que estoy itinerando un espacio, recorriendo el espacio, en este caso el GAM, estaba resignificando ese espacio. ¿De qué manera yo resignificaba ese espacio? A través de lo que yo entendía de ese espacio, cómo yo con este medio estaba transmitiendo una información o guiando a una persona y cómo esa persona estaba habitando y entendiendo, comprendiendo, sintiendo, etcétera, todos sus sinónimos, este mismo espacio. Había estado en el GAM, pero creo que no le había tomado tanta atención a tantos detalles o a tantas posibilidades que tenía, sobre todo desde la posibilidad de habitar un lugar. Por otra parte, también me cuestioné, y bueno, junto con Brenda y Ezequiel, todo esto lo conversábamos en la residencia, decíamos, bueno, hay un espectador, pero el espectador va a ser también el protagonista, y hay un director, más, ¿qué sucede cuando este espectador es el protagonista y está el director, pero bueno, y el autor? Entonces, el espectador se va convirtiendo en su propio autor. Y eso me parecía muy interesante y quizá un poco romántico decirlo, pero bastante mágico, como uno está detrás de este dispositivo y se va dando cuenta que a través de diferentes pedacitos o colores, cosas que yo llamaría como un crisol de posibilidades que tienen las personas, tanto como en su aspecto como las posibilidades cibernéticas que tiene, uno podía producir una historia bastante mágica también. Y en ese lugar del autor como artista, por tanto, ¿no es cierto?, espectador, director, autor y artista, también dije, wow, o sea, hay unos dispositivos que están tratando de trabajar por guardar las obras de arte y llevarlas a lugares distintos, y aquí había una fuga que yo le llamo como la fuga de la civilidad del arte, en donde el GAM y los chicos de perfil bajo estaban dando la oportunidad de que cualquiera que quisiera, sin saberlo por supuesto antes, sino que post, pudiera darse cuenta de que había sido artista durante esa hora y había creado una obra de arte. Y en la obra de arte, para avanzar y en virtud del tiempo, me recordé también una frase que me llamaba mucho la atención en la escuela, que era: el relato jamás ha estado a cargo de una persona, sino de un mediador. Roland Barthes en La muerte del autor, ¿no? Porque yo estaba con todo ese rollo, bueno, pero ¿dónde está la autoría? ¿Quién la hace? ¿Yo? Porque descubrí que a alguien le gustaba el dadaísmo, por ejemplo, que tengo un espectador ahí que logré enchufarlo con eso, o la chica que me di cuenta a través de Facebook que le gustaba La Bella y la Bestia y bajó las escaleras con la música de la canción, etc. Por otra parte, también nos cuestionamos, y tal vez esto no está resuelto, yo se los planteo como para que sepan más o menos las dudas y reflexiones que surgen. ¿Cuál era lo que separaba o la línea que separaba lo real de la ficción? ¿Dónde estaba esa línea? Porque también aquí vemos en las diapos que toda esta obra pasaba en la cabeza del espectador.
Y esta innovación de creación artística me parecía interesante, ¿no? Como desde lo performático. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor, decía en este mismo texto que yo estoy citando, de Roland Barthes. Entonces, ¿dónde colinda lo performático? Yo lo entendía desde ese lugar romántico, ¿no? Como, ¿qué hace que sea tan potente una obra de circuito por un lugar que desconozco? No quiero spoilear, pero las posibilidades que tiene la obra de teatro por WhatsApp, que son para mí lograr conjugar la biografía individual, la biografía, espacio, habitar, lugar, el significado del lugar, junto con lo que se propone también, aparece y se articula una dramaturgia del espacio y también muy poético, no sé. Estamos tratando también como de cuajar toda esta información. Eso, y por otra parte, algo que también me parecía muy interesante era como esta sensación de que uno va al teatro, o a mí me pasa por lo menos que cuando yo disfruto mucho una obra, aún así me apoyo o no, o me aburra o no, trato de igual encontrar y rescatar aquello que me parece quizás sublime, será mucha la palabra, pero es cuando yo observo esa obra y es como si me hubiesen robado algo de mí y lo hubiesen puesto ahí, como esa identificación. A mí me parece sorprendente, me nutre como artista y por eso también ocupo esas mismas obras como referentes al futuro. Algo sucede porque uno tiende a decir como, bueno, están todos hablando, dije un garabato, perdón, están todos hablando por WhatsApp como de manera impersonal. Bueno, ahora en este ejercicio y en esta temporada lo que se está proponiendo es que a través de este dispositivo de alguna forma nos conectemos con algo bastante más superior y bastante más interno. Y es labor, por supuesto, de los que hemos estado en la residencia y también lo agradecemos mucho a Pamela, a Ezequiel y a Brenda, nuestra responsabilidad de alguna forma que cómo se articula ese discurso y cómo esa experiencia sea importante y trascienda, ¿no? Los invito a participar. A mí me hubiese gustado mucho. De todas formas van a estar muy cuidados. Eso. Buenísimo. Perdón, ahí sí. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros expositores. Tengo mucho miedo de que les hayan contado tanto del proyecto por WhatsApp, de lo que ocurre dentro de la obra, así es que tengo la obligación de decirles que las entradas están a la venta por internet para que sean parte de este ejercicio experimental a través de WhatsApp Teatro. Quiero decirte también, Brenda, que causó mucho furor en Twitter tu frase sobre si uno puede amar por WhatsApp, ¿por qué no se va a poder hacer una obra de teatro? Les recuerdo entonces que a través del hashtag GAM Conecta nos pueden enviar preguntas, tanto las personas que están en la sala como aquellos que estén viéndonos desde sus casas. Si alguien tiene una pregunta también, levanta su papel, lo recogemos feliz. Pero por mientras, les consulto algunas cosas que han aparecido. Quisiera preguntarles, y aquí nos preguntan, ¿cuánto tiempo toma crear una obra personalizada y cuántos, aquí tú podrás volver a aclarar, cuántos espectadores pueden recibir en cada una de las funciones? En cada función puede venir un solo espectador. Se pueden hacer funciones simultáneas como pasará aquí en el GAM, que van a haber diferentes duplas o grupos de personas que no sabemos cuántos, es un misterio cuántas personas dirigen a cada espectador, por lo menos uno, pero pueden haber muchas funciones simultáneas, pero la función está hecha para un único espectador. ¿La otra pregunta cuál era? La otra era cuánto se demoran en crear esta experiencia o cuánto tiempo toma armar esta experiencia personalizada. Nosotros tenemos como dos momentos que son una etapa de dramaturgia, de pensar qué función le vamos a hacer a esa persona, que nos puede tomar entre 40 minutos y una hora, a veces pueden llegar a ser 20 minutos, y después tenemos una etapa de montaje que no la podemos explicar, pero puede ser así como 40 minutos. Más o menos el promedio es 40 minutos. Bien. Nos llega una nueva pregunta. Para Mauro, ¿de qué modo ha retroalimentado o cambiado la conciencia del formato tradicional del teatro la experiencia de esta residencia, donde los o las espectadores, espectadoras, se vuelven a la vez intérpretes? Es tu mamá. Mi mamá trabaja en la cárcel, así que no tiene celular. No, ¿me puedes repetir lo que? Sí, claro.
¿De qué modo ha retroalimentado o cambiado la conciencia del formato tradicional del teatro la experiencia de esta residencia, donde los espectadores se vuelven a la vez intérpretes? Bueno, yo creo que igual a mí me sucede que creo que el espectador que está en la caja negra y que acá en el GAMP sucede harto, ¿no es cierto? Tiene una línea curatorial y uno va al teatro y se siente y observa la caja negra como espectador. A mí igual me sucede que ese espectador que está ahí sentado durmiendo con la mano apoyándose en la cabeza y todo, igual yo creo que es activo. A mí me sucede en particular porque, o sea, la obra no se completa si no es porque la ve él, etcétera, como lo interesante de esa reflexión que queda y perdura en el tiempo. Ahora, insisto, creo que más que la figura del espectador como actor, me parece que la figura del espectador como actor, intérprete, autor y artista es lo que creo que es más revolucionario de alguna forma, porque al final ellos se van con esto como de la narración escrita, pero todas aquellas partes efímeras que sucedieron, que es como escanear a la persona, lanzarla en millones de partes por el GAM y luego ya va recogiéndose a sí misma, más o menos eso es como lo que hacemos. Todas esas partes no suceden realmente en el teatro, como yo no tengo la posibilidad de decirle, oye, sí, ¿sabéis que yo también le habría dicho lo mismo a mi pololo o a mi polola? No sé. Lo que tiene que ver con eso, como con la posibilidad de enfrentar al espectador a sí mismo dentro de un espacio y conectarlo con ese espacio en todas sus posibilidades. Es decir, esta obra no pasa en esta sala, pasa en todo el GAM. ¿A dónde? Ahí ustedes irán a ver después, pero está todo el GAM a nuestra disposición. Bien. Nos llegan dos preguntas desde el público en la sala, pero creo que las podemos fundir en una sola porque están muy relacionadas una con otra. Dice, voy a leer las dos, podemos hacer una sola respuesta. Si no tiene ningún elemento del teatro tradicional, ¿qué convierte a Paranoia en una obra de teatro y no en intención artística o intervención artística, entiendo? Y desde un aspecto más bien teórico también, ¿qué permite que aquí se siga hablando de teatro en un caso como este? Bien. Hay un actor, hay un espectador, hay una trama, hay una introducción, un nudo de desenlace, hay de alguna forma un cuento y hay un hecho teatral en las funciones, o sea, uno y muchos hechos teatrales que suceden continuamente. Creo que esa es la respuesta. Bien. Aquí otra pregunta, relativa también a la teatralidad, ¿cierto? A esta idea del formato tradicional que todos compartimos como espectador o algunos como creadores. Ezequiel, WhatsApp o Internet han sido tierra fértil para las ansiedades sociales. Se prefiere hoy en día mandar un audio o un mensaje en vez de llamar por teléfono. ¿Qué se le pide o cómo puede no tener miedo de la exposición un espectador en una obra que no tiene cuarta pared? Bien. Sobre el miedo hay una cosa que también yo, mientras que escuchaba las anteriores exposiciones, ya voy a responder todo, pero muy bien. Lo voy a ir vanando. Sobre el miedo, en las anteriores exposiciones yo escuchaba también hablando de las audiencias, que muchas veces las personas para ir a ver una obra de teatro piden muchas referencias. Antes, por lo menos en Argentina, esto sale después de estudios culturales, que las personas piden muchas referencias para ver, estará bueno, lo mismo pasa con las películas, y muchas veces pasa que, por ejemplo, para ir a ver un partido de fútbol aburrido, como ahora que Argentina está perdiendo 2-0, pero un partido... peor. Perdió Argentina. Estamos afuera. Bien. Me estoy enterando en tiempo real. Lo siento. Esto va para YouTube, lo van a reproducir mucho. No, lo que pasa muchas veces es que para una persona que pide referencias para ir a ver una película o una obra de teatro dice, no, me voy a aburrir, para ir a ver un partido de fútbol que no tiene ningún tipo de referencia de cómo va a salir, no pide esa referencia, y en Argentina con el condimento que podés morir. Sí. Pero respecto al tema de las ansiedades, creo que las personas, uno tiene como un prejuicio de que las personas tienen miedo o tienen temor a participar de obras que tienen que ver con la experiencia, y aquí nos hemos encontrado con múltiples respuestas y resultados positivos de personas que se presentan como tímidas o inhibidas. O sea, el 40% de las personas que vienen a
hacer la experiencia son gente que le regalan la experiencia a algún amigo o pareja o familiar, le regala la experiencia a una persona. Y nos pasa mucho que dicen, bueno, fíjate que es tímida. Y después nos damos cuenta que durante la función la persona está sola. También ese es uno de los secretos, que la función, si hemos hecho el experimento de que vengan 2 espectadores juntos, los 2 con un celular, y no funciona ahí el dispositivo, funciona con una sola persona porque se suelta mucho y se permite conectarse con su propia libertad y entregarse. Y a todo esto hay ejemplos decimos nosotros, no va a ser esto la persona, y la persona la está pasando muy bien y después nos dicen lo bien que la pasan. Y hemos tenido experiencias muy interesantes, como por ejemplo personas que se han puesto a cantar durante la función, se han grabado videos, han hablado de más con otras personas. Y por ejemplo tuvimos un caso el año pasado que vino un espectador, le hicimos una función a él y después le gustó mucho la experiencia y después dijo, bueno, se la quiero regalar a mi novia, y terminó la función, le hicimos toda diseñada con el espectador anterior, que se la hizo a su novia, y le pidió casamiento al final de la función. O sea, pasan cosas mágicas después de las funciones. Puro amor. Puro amor. Paranoia. Y otra, perdón, ¿puedo agregar a eso una sola cosita que tiene que ver al ser individual y particular? El otro es el que hace, entonces el miedo desaparece cuando el que crea es uno mismo, está la voluntad y el deseo del que participa de hacer. Y también, perdón, respecto al tema de la ansiedad, jugamos con eso y le pedimos a las personas, esto no es spoiler, pero le pedimos que durante 1 hora trate de no distraerse con estímulos externos a la hora. Esto quiere decir que a las personas la hacen con su propio celular y le van a ir llegando mensajes de WhatsApp, de otros grupos de WhatsApp o de amigos, y les pedimos que solamente estén concentrados en el WhatsApp de la función. Y es un desafío que lo logramos. Bien, nos quedan 5 minutos para una última pregunta, pero Bien. tenemos muchas preguntas Bien. por vía Twitter. Yo los invito a ustedes, chicos, a quizás las pueden revisar después y las pueden ir respondiendo a través de las redes sociales y Bien. así vamos creando una conversación tipo paranoia. Podemos, si no, responder todas rápido, Por WhatsApp. puntuales en una línea tipo tweet. ¿Y quieres que lo haga así? Y vamos Dale. respondiendo. Ok. Pregunta, entonces. El total de funciones es el total del espectro de alcance en términos de impacto, de cuánta gente participa, ¿cierto? ¿Se corresponde esto con los recursos que se necesitan para hacer la obra? Sí. Sí. Esta es una obra que también tenemos una diferencia, es para un solo espectador, así que apúrense a sacar las entradas porque se agotan las entradas. Exacto, ya Se está. agotan, ya se agotaron 4 funciones, son 4 espectadores que sacaron entrada. Listo. Sold out. Sold out. Esta es la temporada completa. Bien. Se acabó. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se han encontrado durante el armado o la creación de Paranoia? Durante el armado, o sea, durante el proceso de desarrollo era el temor de lo que no funcionaba. Y estrenamos la obra, yo empecé con los ensayos en el 2013 y la pude estrenar en Buenos Aires en enero del 2017 por un problema técnico, o sea, artísticamente funcionaba todo, pero había un problema técnico que era que no funcionaba el espectro de 3G y se cortaban los mensajes, y recién llegó a Argentina el 4G a fines del 2016 y funcionó rápidamente, se liberó el 3G y el 4G funcionaban correctamente, y ese fue como el principal problema, que era un problema técnico que no dependía de nosotros, sino de las compañías de celulares. Claro, y se resolvió con el tiempo. Claro. Muy bien. Una pregunta muy válida que debe asustar a muchos espectadores, me imagino. Para hacer esta obra personalizada, el espectador debe tener un ecosistema digital abierto para que ustedes recurran a datos del espectador. ¿Es esto hacer el arte del psicopateo digital? Dice, lo digo en broma, pero me da real curiosidad. Psicopateo sería como stalker. Se puede hacer sin datos, pero van a disfrutarlo más los espectadores con datos. Pero sí, puede haber o sea, yo hice un arte del stalkeo y trato de ganar plata con eso. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho lo que ha sido esta jornada, les agradezco lo que ha sido contarnos la experiencia, tanto a los chicos de perfil bajo como a Mauro, que sin duda nos abre otra dimensión de la experiencia que tiene que ver con el
realizador, ¿cierto? Invitarlos a todos ustedes a que por favor revisen más sobre este proyecto, invitarlos a todos ustedes a participar de esta experiencia. Es una experiencia muy única y muy particular y un formato de teatralidad que, como muchos han preguntado, nos abre nuevas posibilidades tanto como creadores, como espectadores, como centro cultural también. Así que estamos muy agradecidos de tener este proyecto acá. Un aplauso y los invito a todos a pasar un café para encontrarnos en unos 20 minutos más dentro de la sala. Buenas tardes a la sección más entretenida de este coloquio. Seguramente no me conocen, soy Guillermo Gallardo, un colado en las artes escénicas hace 30 años, de profesión psicopedagogo, y actualmente haciendo distintas funciones desde programación, comunicador y muchos otros pergaminos que me da pudor seguir diciéndolo. Lo importante es que tenemos acá a María José Contreras y Trinidad Piris, y me acaban de presentar a Guillermo, a mi tocayo, pero ¿tu apellido, Guillermo? Montesino. Guillermo Montesino, ellos son parte del montaje que está actualmente presentándose acá en GAM, hashtag La Conquista. Se lo sugiero en mi rol de comentarista, porque no me considero crítico. Creo que va a ser uno de los eventos del año en esa línea de teatro. No se lo pierdan porque hay mucho que aprender respecto del biodrama y del uso de las tecnologías en ese formato. María José y Trini son actrices, Guillermo es ingeniero y programador, y en la extrema derecha, tenemos a Francisco Medina, actor, productor, director, ¿qué más se me queda? Animador, claro, performance, bueno, hace un montón de cosas, quien desde hace algunos años está incursionando en danza para primera infancia. Ya tuvo un primer trabajo notable que se presentó precisamente en este espacio, Luciérnagas, y está pronto a estrenar un nuevo trabajo del cual nos va a comentar. Hechas las presentaciones, ya sabemos, o no sé, en las mesas anteriores, ellos van a hacer una exposición de 20 minutos cada uno. Hagan preguntas porque me han dicho que en general han estado muy, muy flojos, así que ninguna pregunta es estúpida, al contrario, atrévanse, hay que preguntar de todo. Y finalmente, una vez hechas las dos exposiciones, viene una ronda de preguntas de 15 minutos. Así es que no sé quién va a partir, las chicas. Muchas gracias por la presentación. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Voy a partir contándoles un poco del trabajo La Conquista, como para contextualizar un poco esta reflexión que vamos a ir haciendo un poco en el camino, porque no tenemos una presentación preparada, pero sí muchas preguntas que queríamos compartir con ustedes y también muchas reflexiones respecto al proceso creativo que implicó y está implicando y sigue implicando nuestra performance La Conquista. La Conquista es un trabajo que denominamos como performance, en el sentido de que no es una obra teatral en el sentido más estricto de la disciplina teatral. No hay personajes, no hay un guión, no hay un relato, sino que está protagonizada por 12 jóvenes que tienen entre 10 y 16 años. Y la temática de esta performance, de este trabajo en progreso también, porque es algo que hemos ido desarrollando y que está en desarrollo continuo, digamos, tiene que ver justamente con los denominados nativos digitales. Partimos de una pregunta con la Trini sobre cómo viven estos nativos digitales, cómo ocupan las tecnologías, de qué forma el uso de las tecnologías en sus vidas cotidianas modifica la forma como habitan el mundo, cómo piensan, cómo sienten.
Entonces nos pareció la forma más relevante y pertinente para indagar en torno a estos temas, invitar a los propios protagonistas, es decir, a estos centennials, denominados así, ¿no? Entonces la invitación a ellos es justamente a trabajar juntos en torno a este tema y a esta temática de la tecnología. Y la tecnología entonces en el trabajo de la conquista ha entrado como por dos vertientes, como temática o como pregunta más que como temática, en el sentido de lo que decía anteriormente, es decir, cuál es el rol o cómo operan los nativos digitales, pero también la tecnología como un medio expresivo y también como como herramientas que permiten operar performáticamente, solucionar algunas cosas, desplegar otras cosas que claramente sin la tecnología no serían posibles. Y para dar la palabra vamos a ir pimponeando con mi compañera a la Trini. Creo que de una u otra forma la tecnología aparece entonces como pregunta y aparece también como una herramienta, pero como una herramienta que también es una pregunta, es decir, ¿cómo se ocupa esto? ¿Para qué sirve la tecnología? ¿De qué forma los jóvenes viven y experiencian el mundo a través de la tecnología? Y como es una performance, nosotros pensamos, bueno, si estamos todo el tiempo como con estas tecnologías como prótesis en nuestras manos, pegadas, ¿no? Como los teléfonos, entonces trabajemos también así dentro del espacio como performático. En ese sentido es como muy leal a la idea misma de performance, en el sentido de no hacer tanto la división entre lo que está pasando del lado de la audiencia y lo que está pasando del lado de los performeros jóvenes y niños. Tanto así que tanto ellos como el público mantienen en el fondo el uso del teléfono durante la obra, por ejemplo, como elemento en el fondo de continuidad entre estos dos espacios. Quiero robar un minuto. ¿Se escucha? Sí, un minuto. María José dice que no tienen presentación para mostrarnos hoy. Yo creo que la mejor presentación es que vayan a ver la obra que está en cartel hoy. Sí. ¿Por qué no pasa esa visita? Sí, hoy día a las 8, aquí mismo, solo cruzando el patio central, hay una función que entiendo está abierta a las personas que participan del seminario. Y si no, estamos desde mañana también, miércoles, jueves, viernes y sábado, hasta la próxima semana, siempre a las 8. Bueno, de verdad los digo y objetivamente, bueno, siempre es subjetivo todo, pero no dejen de verla. Y lo segundo, que habló de un término que para mí, honestamente, fue nuevo, que la nueva generación que viene después de los millennials, de los cuales aquí hay muchos, se llama centennials, cosa que a mí me llamó la atención, lo comentamos, lo investigué y efectivamente esta nueva generación nativos de Internet, es decir, chicos que tienen entre los 8 años y los 16, son denominados así. A mí me parece una mala denominación porque pareciera que debería haber sido billomenials, no sé, algo por el estilo. Eso, perdón. Adelante, Trini. Hola, buenas noches, tarde. Quiero ir un poco más atrás de lo que está hablando la María José, que es un poco contar un poco lo frustrante a ratos que se convirtió en el proceso y cuán interesante ha sido eso. Como la María José les contaba, nosotros partimos de estas preguntas de quiénes son, cómo piensan, cómo se relacionan estos nuevos seres humanos, cómo se está habitando el planeta y cómo piensan en su futuro. Todas esas eran preguntas con las cuales nosotros partimos a trabajar esta performance. Y nosotros empezamos a llegar con ideas mucho más complejas en términos de aparataje tecnológico. Cuando empezábamos a imaginar la performance, y por eso llamamos a estos ingenieros, que eran muy capos y teníamos ideas mucho más complejas. Pero llegábamos a los ensayos y las cosas que nosotros teníamos preparado chocaban como contra una muralla. Y eso siento que en el momento en que nos dimos cuenta de que algo estaba sucediendo, que no nos estábamos topando con los niños, que nosotros llegábamos con algo preparado y ellos no lo recibían y que estaban con sus teléfonos todo el rato, porque nuestra idea jamás era como que usar el teléfono, ¿cachai? Esto es demasiado poco tecnológico.
como entrando como a las nuevas tecnologías, esto ya estamos todos acostumbrados, todos tenemos uno y al principio decíamos, no, chao, tal vez que ni siquiera se vea un teléfono. Pero nos dimos cuenta en los ensayos que ellos estaban todo el rato con el teléfono, cualquier segundo que nosotros estábamos dirigiendo a una persona, lo primero que hacían era ver el teléfono. Entonces, y un día nos dimos cuenta que estaban en su WhatsApp de grupo que tenían ellos, hablando, en silencio, en el ensayo, en el WhatsApp. Y ahí es cuando empezamos a decir como, a ver, nosotros estamos teniendo una idea de la tecnología y del arte en la cabeza, y aquí está sucediendo otra cosa. Y empezamos a, en vez de decir como mantenga sus teléfonos apagados y fuera de nuestro alcance, es como, a ver, tómalo todo el rato. ¿Cómo lo así? ¿Cómo puedo yo empezar a darte las indicaciones por el teléfono? ¿Cómo podemos grabar nuestras voces? ¿Cómo podemos iluminar? Y ahí nos dimos cuenta de que en términos tecnológicos nuestra solución escénica era el teléfono y era lo más tecnológico que podíamos hacer. Y nos dimos cuenta de que el teléfono, aparte de ser funcional para la vida de ellos, tenía múltiples funciones y ellos satisfacen múltiples necesidades con ese teléfono. Y ahí nos dimos cuenta de que ese era el lugar escénico en el cual nosotros íbamos a empezar a relacionarnos con ellos. Y eso fue un descubrimiento. ¿Qué más en términos como de tecnología? Yo en lo personal no siento que nunca me había hecho la pregunta de qué es una tecnología. Siempre la tenía asociada a algo como del futuro, algo bien complejo. Y conversándolo con la María José y preguntando a la persona, nos dijeron que en realidad la tecnología era cualquier solución que el ser humano encontrara en su tiempo y en su contexto que pudiera ayudarlo a vivir mejor. Y nos decía que el zapato era una tecnología, que el martillo fue una tecnología, que el hueso, el descubrimiento fue una tecnología y así sucesivamente. Cada contexto y cada tiempo crea su propia tecnología. Y ahí también como el concepto de tecnología cambia muchísimo, porque no se eleva como a esa tecnología que solo algunos pueden comprender y crear, sino que es algo que todos estamos haciendo todo el rato. Eso también ha sido, y siento que eso tampoco tenemos una respuesta de ello, sino que estamos recién levantando esta pregunta, como qué es la tecnología, qué se entiende por una solución, tanto como en escena, que como para desarrollarla intelectual y dramatúrgicamente. Eso. Algo tal vez muy como concreto para darles una idea de lo que estamos hablando, cuando teníamos que sacar las fotos promocionales de la obra, el fotógrafo que iba a venir a sacar las fotos se atrasó, pero nosotras queríamos sacar luego las fotos porque queríamos ensayar, entonces, chuta, y no ha llegado el fotógrafo, y dónde están las luces, y cómo vamos a hacer las fotos, y de repente fue como, ocupemos los teléfonos, y les dijimos a ellos, ocupemos los teléfonos, entonces sacamos las fotografías como iluminadas, con una iluminación, digamos, no plana, sino con sombras, con claroscuro, solo a partir de las linternas de los teléfonos. Entonces después eso entró en la obra y entró en el ensayo como una solución escénica a un problema, una solución performática en el fondo que hace como explotar las potencialidades de este aparato tecnológico. Y las soluciones, algunas eran más complejas y más digitales, tecnológicas y enigmáticas, que son tal vez las que va a compartir Guillermo con ustedes en un rato más. Pero también tal vez en esta reflexión sobre las artes y la tecnología, darnos cuenta de cómo muchas veces esta tecnología o estas soluciones pasan por cosas súper analógicas también. O sea, tenemos una escena en la obra, en la performance, donde necesitábamos que el público interactuara con lo que está sucediendo a partir de sus teléfonos, en particular como mostrando colores azules o amarillos, mostrándole a los niños y los niños se los mostraban a ellos. No voy a adelantar más para que vayan a ver la obra. Entonces con Guillermo hablamos un día y estábamos rompiéndonos la cabeza, pero ¿y cómo lo hacemos? Y Guillermo, no, hagamos una aplicación, un sitio web, podemos hacer un sitio web, una página, entonces a la entrada de la sala la gente se conecta con un wifi, les damos el link, estamos así, todo como en una complejidad máxima y de repente, como yo desde mi ignorancia absoluta de la tecnología fue como, ¿y si ponemos unas cartulinas
afuera a una amarilla y una azul y les pedimos que saquen una foto y fue como, buena, sí. Y en realidad era una solución así de poco tecnológica, pero que también es una tecnología, siguiendo lo que dice la Trini, o sea, eso es como una herramienta y una solución y no necesitábamos grandes como programaciones ni nada. Entonces también ha sido muy bonito en la conversación con los ingenieros del equipo ese tránsito entre nuestras demandas, nuestras preguntas, nuestras perplejidades, nuestras preguntas en general, y estas soluciones que en la obra es como un rango muy amplio. Hay cosas complejas que requieren de conocimientos informáticos que ni la Trini ni yo podríamos haber hecho sin la ayuda de ellos, pero hay otras muy simples como ocupar la luz de la linterna del teléfono como hacemos todos cuando buscamos las llaves y no hay luz, sin mayor complejidad que esa. Entonces también ese aprovechamiento, digamos, de la herramienta en sus dimensiones como expresivas y artísticas también. Y para cerrar, yo encuentro que lo más interesante del proceso ha sido descubrir que podemos dirigir a través del WhatsApp. Es increíble. Tienes mucha más atención de la gente joven cuando estás comunicándote a través del medio en que ellos están optando a comunicarse. Y es como entender los medios. Eso también para mí es un avance tecnológico, como querer comprender, no juzgar, querer comprender sus medios de comunicación y entrar y utilizarlo. Eso también para mí ha sido como una apertura de cabeza. Y la idea esta de la solución es muy clara, por ejemplo, en esto de dirigir por WhatsApp, porque, por ejemplo, como ellos claramente no son jóvenes, no tienen una formación teatral ni de actuación, hay cosas que son muy difíciles de lograr en el poco tiempo de ensayo y de trabajo juntos que hemos tenido, como por ejemplo el ritmo o los silencios o las pausas que tal vez un actor profesional sabe manejar porque la siente en su relación con el público. Entonces, eso es algo que nosotros, por ejemplo, en algunas ocasiones en la performance hacemos y dirigimos desde fuera. Estamos conectados Entonces con ellos estamos durante la conectados performance. y es como silencio y esperamos nosotros y nosotros hacemos ese puente y sigan. Y también fue una solución muy poco tecnológica en el sentido digital de la complejidad, pero muy clara y muy eficaz para solucionar un problema que teníamos que era algo que tampoco podíamos compartir o pasar o enseñarles a ellos en el poco tiempo Claro, que teníamos. 3 O sea, meses. esos son años y años de experiencia escénica. Sentir eso. Oye, una pregunta. ¿Eso significa que durante la obra ustedes están en un grupo WhatsApp con Sí, los chicos? sí. ¿Y eso, Guillermo, no interfiere en el programa que estás utilizando para la realización de la obra? Ya. Amigo. ¿Voy yo? Dos micrófonos para mí. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, contarle un poco cómo ha sido este proceso. Yo vengo de otro lado, de otro campo del conocimiento, que es históricamente súper distinto y súper ajeno a lo que es la creación, que es la ingeniería. Yo soy ingeniero eléctrico. Y el equipo que trabaja con La Conquista somos 2 personas, Aarón Montoya y yo, ambos somos ingenieros eléctricos. Pero ingenieros eléctricos que al salir de la escuela, al ratito de andar, nos dimos cuenta que no nos gustaba la oficina y que nos interesaba la creación, nos interesaba el arte. Y empezamos a meternos en este mundo de las artes mediales, que no es nuevo para nada, pero que en Chile se puso de moda hace poco, pero siempre existió. Y abordamos el tema de la programación creativa, porque nos dimos cuenta que en Chile, en general en Latinoamérica, si tú no estudias ingeniería o una carrera técnica, probablemente no vas a aprender a programar. Y es muy difícil si es que quieres hacerlo de manera autodidacta porque la mayoría del contenido está en inglés. Y sabemos que en Chile el nivel de inglés no es tan bueno porque somos un país subdesarrollado. Entonces, abordamos esto y ¿qué es la programación creativa? La programación creativa es... siempre se entiende que la programación es una herramienta tecnológica utilizada para resolver problemas productivos, en general. Para programar bases de datos, para hacer diseño web, para poder automatizar una planta hidroeléctrica y optimizar su operación. Pero también la programación se puede utilizar para generar visuales, para generar sonido, para poder interactuar con un cuerpo y censar distintos movimientos y esos movimientos utilizarlos como variables de entrada que controlen un modelo y generen una visual o algo. Y en ese sentido, la programación o el lenguaje de programación se utiliza como
como yo utilizo el castellano para escribir una poesía, puedo utilizar un lenguaje de programación como Java para hacer algo que sea creativo, puedo pensar de manera creativa. Entonces, desde ese lugar, nosotros nos relacionamos con el equipo de la manera más creativa que nuestras limitaciones formativas nos permiten, digamos. Bueno, la María José decía que a veces yo decía, hagamos una solución muy compleja, pero en realidad también a veces pasa que las chiquillas tienen una idea demasiado bacán, pero que el tiempo no da para hacerla. Entonces yo trato de decirles, pucha, tratamos de acotar para poder llegar a una solución que el tiempo nos dé. Y este proceso de diseño, sobre todo, como hablando del diseño del software, el algoritmo, ha sido súper interesante porque el objetivo final nunca ha estado claro. O sea, como es un proceso creativo, nunca se sabe hacia dónde va a llegar, se sabe más o menos hacia dónde se va y por dónde se quiere ir, pero no qué es lo que se espera, que no es algo determinístico como pasa en la ingeniería, que te dicen quiero que hagas tal cosa y me des tal resultado. Entonces el proceso de diseño ha sido un poco adaptarse a las necesidades del equipo y de la creación de la performance, que van cambiando ensayo a ensayo, y dentro de cada ensayo van cambiando minuto a minuto, porque es todo muy dinámico. Entonces, básicamente, bueno, contarles un poco cómo hicimos explicarles qué hace el software dentro de la obra, cómo lo hicimos. El software lo hicimos en un entorno de programación que se llama Processing. Quizás algunas personas que trabajan con estos medios conocen Processing, que está escrito en el lenguaje Java. Guillermo, ¿lo puedes decir más lento? Sí, perdón. ¿Voy muy rápido? No, ¿Por qué no se entiende? nombre del software. Processing. Processes. Processing. Processing. Sí. Como Como procesando, pero en inglés. Ya. Sí, perdón. Perdón. Bueno, el Processing es una fundación gringa que la inventaron dos diseñadores del MIT, que eran artistas, que querían programar y hacer visuales y no sabían cómo hacerla, o sea, sabían cómo programar, pero querían hacer una herramienta más simple para sus compañeros. Y tomaron el trabajo que hizo John Maeda, de Magic Numbers, y lo hicieron como una segunda derivada, hicieron un programa a todo trapo. Y lo bacán de Processing es que es una fundación que busca empoderar a las personas que quieran aprender a programar. Y es un software libre. Es un software libre y gratuito, es decir, que uno puede usarlo sin pagar y aparte uno puede modificar el programa. Bueno, la aplicación la hicimos para diseñamos 4 escenas dentro de la obra. Hay una escena que, ¿puedo contar? Ya. Ok. ¿Pueden verla en Entonces, sí, bueno. Pero bien poco, ¿eh? Hay distintos niveles de interacción, ya no voy a decir cuándo ni qué, pero en algunas partes se utilizan cámaras, igual en la publicidad que estaba ya salía. Hay cámaras, utilizamos cámara IP, que son las cámaras de los celulares, en la que yo convierto la cámara web de mi computador, o sea, mi celular, en un servidor. Y si yo me conecto dentro de una red local, Wi-Fi, a ese celular, yo puedo acceder a la imagen. Entonces, en Processing, que es como el corazón de esta cuestión, yo estoy leyendo las imágenes y las estoy manipulando en vivo. Y hay otra escena en la que se utiliza una Kinect, la Kinect del sensor de la Xbox. ¿Una qué, perdón? Kinect, como de cinético, como Kinetic. Kinect. Perdón. Actualízate por Guillermo. Guillermo, actualízate, por favor. ¿Todos sabían lo que era una Kinect? Kinect. Ya. Sí, Perdón. Te lo mando por WhatsApp. conversemos por WhatsApp. Es que son todos millennials como yo. Y utilizamos la Kinect e interpretamos los datos de... Bueno, la Kinect es un sensor que tiene 2 cámaras. Una cámara RGB, que es la cámara tradicional que toma fotos con color, que llena los píxeles con color, y una cámara infrarroja, que también son píxeles, también es un arreglo de puntos, pero que mandan un haz infrarrojo y sacan la cuenta de cuánto tiempo se demora en ir y volver, y así pueden hacer un mapa de profundidad. Y con eso reconstruimos una imagen 3D de lo que está pasando en el espacio. Entonces, bueno, y eso está controlado desde un pad MIDI, que son esos pads que ocupan los DJs con lucecitas, que manda mensajes de control y nosotros lo interpretamos para poder ver qué escena se prende, qué cámara sale, etc. Y después va a un mapeo, ocupamos un software que se llama MadMapper para usar 3 pantallas. Y bueno, en ese sentido,
un poco tratando de, no sé si responder, pero abordar la pregunta de qué significan las nuevas tecnologías para la creación, que creo que es una pregunta súper grande. Yo creo que el rol que nosotros estamos cumpliendo en esta creación en particular es tratar de resolver problemas escénicos. ¿Ya? Tratar de resolver problemas escénicos con una tecnología que sea lo más barata posible y que sea interesante para la creación y para el público también. ¿Qué más? Quería contarle un poco, ¿puedo pasar un dato? Sí. Lo que pasa es que nosotros con un equipo de personas tenemos una escuela de programación y enseñamos a programación creativa a artistas. Esta escuela se llama codedescuela.cl, Coded como código de educación, C-O-D-E-D. Y nuestro afán es trabajar con este tipo de tecnologías que son gratuitas, que son abiertas al público y que permiten, porque tiene que ver con el rollo de la obra, que es cómo la tecnología nos aborda y cómo nosotros la abordamos y cómo nosotros podemos apropiarnos de esta tecnología que la tenemos todos los días en nuestro celular y nos metemos probablemente un 60% del tiempo del día a la maquinita. ¿Cómo podemos apropiarnos y usarla a nuestro favor? Y en ese sentido enseñamos tecnologías que se llaman FLOSS, que es Free, Libre, Open Source Software, que son una resistencia al sistema también. Es decir, yo puedo programar con estas tecnologías, no tengo que pagarle a nadie y puedo hacer algo de calidad, libre y gratuito, aunque suene cliché, y bacán, pues todos pueden aprender. Y nosotros generamos material y el que quiera puede meterse y usarlo y enseñarlo a sus amigos, bacán. Creo que me escapé del tema, así que... Bueno, gracias. Sí, te concedo... Una gracia, sí. ¿Qué tal? Por lo que yo hablé. Ya, cobrando ahí los segundos. Que creo que algo que hemos aprendido todos en este trabajo como de diálogo entre como nuestros distintos saberes es que cuando trabajamos en torno a la tecnología como solución, que es un poco lo que hemos dicho los tres, se genera como un equipo de trabajo que es mucho más dialogante, mucho más interdisciplinario y también mucho más inclusivo. Y tal vez algo para mí importante de nuestro proceso y de la conquista es, a propósito de la idea de performance también, es que en el fondo al ocupar una tecnología que es cotidiana, también hay un gesto político de descentrar un poco la idea del artista, así como... en el sentido como del gran creador o de alguien que sabe más de algo, que es más, sino que nuestros performistas y nosotros como equipo creativo somos personas que ocupamos el teléfono y lo que ustedes van a ver son niños y jóvenes entre 10 y 16 años ocupando sus teléfonos y ese gesto político a mí me parece súper interesante y valioso y creo que eso lo permite el trabajo con, en el fondo, estas tecnologías que son cotidianas también, o sea, como el teléfono. No hay más misterio. Eso. Bien, muchas gracias. Anoten sus preguntas para que no se les olviden al final. Antes de darle la palabra a Francisco, recordar que como el GAM siempre está a la vanguardia, yo no trabajo acá por las dudas. Se estrena el 23, ¿me corrige alguien del GAM? El 23 se estrena lo de la obra por WhatsApp, Pame. Paranoia. Mañana. Bueno, aquí es una experiencia de un espectador con dos guías que van interactuando dentro del edificio a través de WhatsApp. Así es que ahí hay otra aplicación de la tecnología, de este tipo de tecnología en el arte. Y ahora con ustedes... Me encantó esta modalidad. Me preguntan, ¿Chayanne? Por supuesto que quiero Chayanne. Ya, claro, Chayanne. Elmer, dices tú, ¿no? Elmer. ¿Quieres Chayanne? Por supuesto que quiero Chayanne. Francisco, yo no sé si mi presentación fue correcta, así que tú puedes agregarte... pero yo la puedo profundizar un poco más. Todos los títulos que quieras agregarte. Sí, tengo un problema para hablar, así que me disculpen. ¿Vas a mostrar algo acá? En todas partes. Ya, es que para ir a sentarme allá. Ponte allá. Vamos para allá. No cuesta nada. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi nombre es Pancho Medina, soy actor, soy director, gestor cultural y un poco bastante inquieto al respecto de cuáles son mis gustos de interés. Producto de lo mismo, tengo una compañía de teatro hace 13 años atrás, casi 14, llamada Teatro Niño Proletario, una compañía de teatro para adultos principalmente, con teatro social y de fuerte contenido político. Gracias a esta compañía he tenido la suerte de viajar mucho en Europa y en Latinoamérica, pero sobre todo en Europa. Y gracias a ello tuve la suerte, he tenido la suerte de ver
los grandes festivales para niños y los grandes festivales para primera infancia y jóvenes. Y me provoca profunda envidia esa situación, principalmente porque creo que en Chile es un campo que no está explotado del todo y me parece que es un lugar que hay que profundizar. Principalmente cuando se habla en el país de los problemas de audiencia, en el país que la gente no va al teatro, no va al cine, no va a la ópera, o sea, al teatro, la danza, la ópera, sobre todo en las regiones. El principal problema es que no tenemos educación desde niños al respecto de cómo hacer partícipes y encantarnos con las artes escénicas en general. Una vez en Alemania, en la Volksbühne alemana, había un espectáculo grande, si no me equivoco, era de Castellucci, y había como en el hall central grandes fotos de la escenografía, que ya era una envidia de esa escenografía. Había un auto gigante colgando, y habían dos versiones de las fotos, unas como más oscuras y unas en colores fluorescentes. Y pregunté por qué, me dijeron porque era la versión, con la escenografía, la versión para adultos y la versión para niños que hacía Castellucci de la obra. Yo no sé si es verdad o no. Puedo estar inventando. Soy bueno para hablar, insisto. Pero me pareció fascinante que Castellucci hiciera esa versión. Sí, así no, pero me dio profundamente envidia. Me imagino a Alfredo Castro haciendo obras para niños. Entonces dije, voy a hacer obras para niños. Y después en una gira y estudiando unas cosas en Argentina, redescubrí el teatro para primera infancia, que es teatro para bebés. No es que actúen bebés, lo voy a aclarar, que me lo preguntan siempre. Son obras creadas para niños de 1 a 5 años o de 6 meses hasta 5 años. Es el público objetivo, los niños y sus padres. Que en Chile se hacía, pero ya descubrí que se hacía hace 25 años atrás. Obras de teatro, de danza y de circo. Y me colé, como soy colado, me colé a un festival y me encanté con las obras y sobre todo con la experiencia de los niños y el encanto de las artes escénicas. Y me parecía una opción política también, dedicarle como artista un rasgo importante de mi año a crear este tipo de espectáculos. Y aparte, pues, nunca he ocupado esto, primera vez que lo hago. Bien. A partir de eso, se me ocurrió hacer un conjunto llamado Manada, que es un colectivo interdisciplinario que junta bailarines principalmente, porque si teatro es escaso en niños, la danza es nula. Y me parece que es fundamental, sobre todo niños pequeños que no tienen, todavía aprenden a hablar, el lenguaje del cuerpo es esencial y universal. Y armé la primera obra llamada Luciérnaga, Danzas para Niños, que es un fondar que mezcla danza y proyecciones de video mapping en el piso. Se proyecta una pantalla de 6x4 y lo que los bailarines bailan se va dibujando en el piso, lo cual es un encanto para cualquier ser humano, sobre todo para un niño. Esa obra fue un éxito en GAM y después de eso viajamos al tiro a Brasil, a Córdoba, y fue increíble y funcionó de manera estupenda. Y estamos trabajando en Ballena, que es el segundo trabajo. Voy a hablar un poco de Luciérnagas para que lo entiendan, desde el punto de vista tecnológico, que es el foco de atención. Es una escenografía que es básicamente esto, un piso blanco de proyección, que es un piso plástico blanco de danza, y a 4 metros y medio de altura se conecta un proyector gran angular que plantea y proyecta una imagen de 6x4. Y los bailarines siguen como videoclips, como cualquier video de Beyoncé, que baile y sigue videoclip. Es lo mismo. Y el público está en ambos lados del escenario. Y lo atractivo también de esto, que después mi hermano, que tenía una empresa, o tiene una empresa de tecnología, me dijo que existen sistemas de Kinect, como un poco lo que hablaba, que está muy de moda, Guillermo, que es reconocimiento de movimiento, y que habían ciertos software no tan caros que podía acceder a esa información sin un ojo del rostro. Entonces se hizo esto, que se hacía una creación en danza y empecé a entender también cómo funcionaba el proceso creativo de esa obra, que es muy particular y distinta a las obras convencionales, porque funcionan diferentes canales de creación paralelos. Lo primero es tener la música, por ende el músico debe solamente crear sin haber visto nada, sino que hay una cabeza creativa en mi caso, en este caso la mía, que agarró a Daniel Marabolí, por ejemplo, en Ballena. Digo, quiero que parta con algas, después siguen los cangrejos, después están los caballos de mar, las medusas, y me decía, ¿pero qué pasa? No sé, compone al respecto de eso y vamos viendo, porque con esa música, después toman los bailarines, se crea una coreografía, la coreografía se debe grabar o filmar desde altura. Una vez filmada desde altura, podemos imaginar con el tipo del video y las ilustraciones cómo coincide que ese artista cuando haga así aparece una imagen, una estrella de mar, una flor o lo que sea, y después se mezclan las ilustraciones, el mapping y por último el vestuario. Para esto finalmente funciona un poco así, no, lo hice pésimo. Es un pausa, lo logré. Entonces lo que hace un poco el Kinect es esto, una simulación bastante burda de lo que es, pero es esto.
El proyector proyecta esta imagen en el piso de 6x4 y donde tú te mueves, la proyección te reconoce el movimiento y se modifica. Entonces el bailarín baila del agua y suena el agua, el niño cree que es verdad, un amor, como los gatos. Es igual que los gatos. Cuando los gatos ven y creen que es verdad, el niño de 5 años o 2 piensa lo mismo y se encanta y se maravilla con el espectáculo que está viendo. Es un poco eso. Lo equivoqué, ¿viste? Me equivoqué de nuevo. ¿Cuándo parte esto? Unas cosas por detrás de la tecnología es que nunca funciona cuando uno quiere. Luciérnagas, cuando uno empieza a imaginar espectáculos para primera infancia, uno tiene súper claro que los niños no van a entender a un año una historia. Para nada, no es el objetivo que entiendan una historia. Solamente entienden ciertas ideas. Entonces hay que buscar un concepto simple y donde la forma de contar esa idea debe ser la atractiva. Cuando empecé a pensar en luciérnagas, pensaba cómo explico de partida en una formulación de un proyecto fondar, porque son muy caros. ¿Cómo hago que esto sea efectivo y sea rentable? La voy a romper con esta idea para venderla y me la crea la gente que a veces evalúa el fondar que no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces dije, bueno, si vamos a meternos con danza, metámonos con ballet. Es una obra de ballet, que es la técnica principal de la danza, a mi juicio. Ballet para primera infancia, o vamos a ocupar luces. Entonces luces, pensemos que los que bailan las luces son las luciérnagas, que son pequeños insectos que para aparearse y coquetear prenden las luces y bailan en las noches de verano. Esa es la obra. Ver a 2 luciérnagas bailando en las noches de verano porque están enamoradas. Eso alcanza a entender el niño, que es el amor, la danza y las luces. Esos luciérnagas se ven muy estupendo. 10 proyecciones de video en el piso y los bailarines siguen en una primera etapa unos videos que siguen la coreografía y funcionan con luces y con la danza. La música es del Cutiaste. Otra cosa importante en mi manera de enfrentar el arte para niños es que deben ser artistas profesionales para no subestimar por nada del mundo a los niños, que algo que pasa mucho en Chile. No solamente subestiman los creadores al niño que tienen al frente, sino también el mismo medio hace que uno como artista se sienta haciendo una pega subvalorada. Yo con mi compañía tengo mucho trabajo y éxito internacional y un reconocimiento específico. Cuando partí haciendo obras para niños me preguntaron muchos colegas muy amablemente en mucho carrete, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Te falta plata? ¿No les va tan bien? Y dije, no, es porque es demasiado increíble y porque es mi responsabilidad también hacer ese trabajo. El video que vimos anteriormente, Rodrigo corriendo, es ese resultado final. El video que se hizo, entonces él hace cuando así, se quiebra, los niños creen que es verdad. Hermoso. Y esa parte es del Kinect, este reconocimiento de movimiento en versión gigante. Lo que los bailarines hacen, se dibuja en el piso y reacciona con ellos con la danza y con la música. Esa es la configuración y el diálogo de los lenguajes. Voy a cortarlo un poco. ¿Qué es lo difícil? Un poco más que nada esto, las condiciones técnicas del espectáculo. Debe ser un espacio cerrado con ciertas dimensiones de altura para que entre el espacio y el proyector. No puede ser menos de 4,5 metros de altura, si no la imagen se reduce y la coreografía no funciona. Debe tener varas que suben y bajan, conexión a red de internet porque es un software que funciona en línea para conectarlo y después para que siga funcionando. Acceso a corriente trifásica o resistencia eléctrica por los proyectores y por las luces. Se ocupan proyección de elipso, 12 elipsos, porque la luz no puede tocar la proyección si no se anula. Debe ser posible oscurecer el lugar, no puede ser al aire libre, y el tiempo estimado de montaje es de 6 horas para arriba, dependiendo de la sala que tengamos. No es una obra fácil de montar, no puedo compartir sala en el Teatro Mori, me lo han pedido. No puedo hacer la obra al aire libre en los festivales de la playa porque con el viento se va a todas las pailas. Pero son las condiciones técnicas básicas, que son las dificultades de hacer trabajo de este tipo. Y lo otro son altos costos asociados a la inversión de material técnico, tipo de proyectores especiales. Y no solamente eso, sino también la gente capacitada para esos proyectores, porque uno es un ignorante que no sabe nada. Entonces yo con suerte los prendo, esto lo dejaron enchufado en la tarde, pero cuando hay que animar cosas es otra gente, con otras profesiones y con otros niveles de ingresos también. Los artistas a veces trabajamos por sueldos mínimos, pero el que te hace la ilustración no lo hace así. Entonces los costos son muy, muy, muy elevados en ese sentido.
Ahí por yo destaco rendereando.cl, que son los que me están ayudando en Ballena, que me están ayudando por un costo importante a nivel de fondar, pero a nivel de comparación de su trabajo real, están regalándome su trabajo y su tiempo, que son muchas horas de trabajo. Cosa importante son las carencias de espacios para ensayar este tipo de espectáculos. Durante 4 meses y medio yo he tenido al músico, al ilustrador, al de video y a los bailarines ensayando de manera paralela, en diferentes salas, sin altura. Recién esta semana pude entrar al GAM por una condición específica y extraordinaria, que me permitieron montar la escenografía de Ballena para probar si todo lo que imaginamos funciona. Y funciona. Les voy a mostrar, es increíble. Porque una sala que tenga altura de 4 metros y medio, que la pueda cerrar, que me la presta por un día de montaje para ensayar 3 horas, son 100 lucas el día. El otro día fui, el Teatro Lo Prado amablemente me dijo, Pancho, ensaya acá. Monté un día y a cambio firmé un papel que tengo que dar una función gratuita. Porque si en precio-costo, es un teatro cerrado son 500.000 pesos la tarde. Entonces, para que evalúen lo que sería ensayar una obra entera en un espacio así. No existen condiciones en Chile para eso. Las condiciones técnicas básicas para circulación también son muy específicas. Me la han pedido en muchas partes de Chile y el mundo. Y es como si una sala con altura, con oscuridad, y no existen a veces. Entonces ahí llega la negociación. Pero todas las obras están pensadas para la circulación. Todo es desmontable y transportable, que eso es interesante. Luciérnaga Danza para Niños fue vista por más de 2.500 niños en Santiago, San Antonio, Valparaíso, Ovalle y Montepatria. Fuimos a un festival de teatro en Sao Paulo y en Córdoba, Argentina, donde fue un éxito rotundo. Y estamos en conversaciones para ir al Encuentro Internacional de Danza Tanzmesse en Alemania próximo. Ojo ahí atrás, los alemanes. Y nos han preguntado por cuánto saldría llevar la obra a China, lo cual es un lujo para la danza en Chile, que no tiene mucha circulación internacional. Y si la danza para niños está haciendo ese trabajo, me parece un batatazo, sobre todo la gente que dice por qué hace teatro para niños. Se ha montado en iglesias, en Córdoba, y en teatros más pequeños. Niños Felices, gracias a GAM llegamos a Montepatria, lo cual es importante. ¿Y cuál es el desafío de ahora? Es este, lo que viene este año. Pensando en una obra nueva y buscando las formulaciones del fondar, descubrí que las ballenas las investigan por su canto y que hay una que han grabado durante 20 años, está grabada, la ballena 52, pero nunca nadie la ha visto. Saben que existe, es un ejemplar único, pero nunca nadie la vio. Entonces la idea es invitar a los niños a conocer una ballena que primera vez que está en el mundo. Y después del ballet pasamos a investigar con las danzas urbanas, como lenguaje nuevo. Se sumaron nuevos profesionales que hacen un vestuario increíble, la música de Daniel Marabolí, que es hermosa. Y esa es la pregunta, ¿cómo nada tanto si ballena la ballena? Lo particular de este nuevo espacio escénico, que se ocupa la pantalla de piso, pero para estar la sensación de estar bajo el agua, ideamos una pantalla que va en el aire, que es una semicúpula que tiene esas dimensiones. Esa es un poco la idea del diseño, con barbas como ballenas en los costados para que los bailarines puedan entrar y salir y cambiarse de ropa. El fenómeno es más o menos parecido, para que se hagan la idea. Está todo pensado para que se cuelgue solamente de una pura vara en altura. Entonces a nivel de ingeniería, de medir la proyección en los lugares es bastante específico. Eso lo pude sacar recién el martes, foto acá en GAM. Esa es la pantalla que cuelga, no está la pantalla de piso. Así es como se ve con luz. Hay proyectores en los costados que proyectan cruzados hacia arriba y el proyector de arriba hacia abajo. Al apagar la luz da la sensación de que uno está bajo el agua, como cuando uno va a los acuarios. Y así es como se ve. Entonces los niños, aparte de ver el espectáculo abajo, también lo ven en el cielo. Y cómo pasan las tortugas, cómo pasan los delfines. Y como cuánto puede medir una ballena. Lo que mide un bus, 30 metros de largo. La obra se estrena el 6 de julio en GAM y tiene temporada hasta el 12 de agosto. Funciones sábados y domingos de 12 y 5 de la tarde. No me falló. Bien. Cuenta con auspicio Fondar, por supuesto. El GAM que apoya FanFest,
los chicos de Rendereando, que han sido atómicos, y ese nuevo logo de Manada creado por un artista chileno importante. No tengo página web, pero pueden ya meterse al Instagram, ahora, todos, para subir los seguidores, y pueden ver parte del proceso, los vestuarios de Daniel Bañara, la música de Daniel Marabolí, el trabajo de Ricardo Romero, los chicos de Rendereando, para entender un poco cómo puede ser este experimento nuevo. Y están súper invitados a ver la obra también, sobre todo si tienen niños chicos, entre 1 y 5, por favor tráiganlo porque es demasiado divertido cómo funcionan. Otra cosa importante, la obra es para niños, que obliga al papá a vivir una experiencia con su hijo fuera del... Juega tú mientras yo te grabo, porque están prohibidos los celulares en la obra por derecho de autor de imagen y porque los obligo a juntos a sorprenderse con el juego, cosa que mi sobrino de 2 años me cuesta que lo haga con su padre, con mi hermano. Y cuando ve pantallas, o mi hermano también se sorprende, abandona su pequeña pantalla, se sorprende de esta y juntos vive una experiencia. Y sin experiencia el teatro no sirve de nada. La tecnología que en ese sentido ayuda a esa experiencia padre-hijo. Eso. ¿Cómo estoy el tiempo? Muchas gracias. Qué divertido. Nos ofrecen ver un pequeño tráiler de La Conquista. Yo creo que lo quieren ver, ¿no? ¿Sí? Ya. Pamela, ¿estamos listos? Supieran las cosas terribles que me dicen de ustedes aquí por WhatsApp. Quiero saberlas todas. Bueno, mientras preparan apenas comience yo paro de hablar. La pregunta que convocaba esta mesa era ¿qué significan las nuevas tecnologías para la creación? Que de alguna manera lo han ya desarrollado. Y una segunda pregunta era si estas sirven para formar nuevos públicos. Esperemos que nuestros panelistas puedan darnos algunas luces respecto de eso. Y por mientras, acá yo tengo una pregunta que llega por Twitter. ¿Ves que no estoy tan desubicado, Francisco? Ya. Una dice, una de las mayores dificultades del trabajo interdisciplinario es que personas de distinta formación académica se encuentran para trabajar en un interés común. ¿Cómo se logra constituir el equipo de La Conquista? No sé quién... Sí. ¿Cómo lo constituimos? ¿Cómo se logra constituir? ¿Cómo Sí. se logran, afiatar? Bueno, yo creo que la pregunta misma da una clave muy importante, que es un interés común. Si bien ni nosotras desde la dirección, ni la asistente de dirección, ni los niños y jóvenes con los que estamos trabajando, ni Guillermo y Aarón sabíamos dónde íbamos a llegar, y que de hecho todavía no llegamos porque es un trabajo en proceso, o cómo se iba a desarrollar el proceso. Yo creo que lo que sí estábamos todos muy de acuerdo y alineados era en vivir este viaje juntos. Y este viaje tenía algunas preguntas y estábamos nosotros. Y entonces hemos ido todos como poniendo cada uno de sus territorios, de sus saberes, de sus nuevas preguntas, de sus inquietudes, alimentando en el fondo esta búsqueda de respuestas creativas, digamos, a estas grandes preguntas que teníamos. La interdisciplina siempre se habla mucho y es como no sé, es como una palabra así ya canónica y obligatoria en todo proyecto, hablando de Fondart, por ejemplo, de cualquier formulario, como que tiene que ir la palabra interdisciplina, pero yo creo que se hace súper poca reflexión sobre las dificultades
las potencialidades, pero también las dificultades de encontrar un lenguaje común y de poder comunicarnos en una arena más creativa. Eso en La Conquista creo que lo hemos ido construyendo con el tiempo, obviamente, como en el proceso, y todavía vamos a ir descubriendo mejor cómo realizar ese diálogo. Y además, no solamente cada uno de los integrantes del equipo creativo se dedicaba a cosas distintas, muchos no se conocían, pero lo más increíble es que además estamos optando por trabajar con jóvenes sin experiencia, que tampoco se conocen entre ellos. Entonces, como las 12, 13, 15, 16, como las 17 personas que estamos trabajando en el equipo, ni una tiene experiencia concreta en este tipo de trabajo, como performance con adolescentes, para adolescentes, es algo... Con tecnología. Claro, es un territorio que estamos conquistando también, por eso el título. Tiene que ver con llegar a una tierra desconocida para nosotros, y todo partió igual del interés mutuo de la María José y mío de trabajar juntas. Ahí parte todo realmente, el año 2015, llevamos mucho tiempo dándole vuelta a este proyecto que partió con preguntas totalmente distintas a las que estamos llegando hoy día a preguntarnos. O sea, ha sido un proceso lento, que también creo que eso ha sido hermoso, ha tenido tiempo de mostrarse por sí mismo. Bien. Eso. Bueno, Francisco, tengo una pregunta muy compleja para ti, pero vamos a pasar a comerciales, vamos a ver primero Me parece La estupendo para Conquista, así que prepararme. prepárate. Video. La historia nos enseña que el mundo se divide entre lo que ocurrió antes de Cristo y después de Cristo, AC y DC. Pero se equivocan, esto no es la historia, es la prehistoria. En el futuro cercano, el mundo se dividirá en lo que ocurrió antes de la Internet y después de ella, AI y DI. Ese es el real cambio de era, y nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos viviendo en uno de los trances históricos más enormes de todos los tiempos. Cristo es un pariente neandertal. El papel y el lápiz son dinosaurios. Los libros, piezas de museos. El mundo material es una especie en extinción. El nuevo Homo sapiens 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 es un ser virtual. Y la Internet, la religión más poderosa. Bueno, Un aplauso para los y las jóvenes, que son bacanes, los amamos. Sí, son hermosos. Francisco, ¿estás preparado? Muy preparado. Ya. Me preguntaba una cosa terrible. Era para provocar tensión dramática. Ah, ya, Oye, qué fome. ¿cuántas personas trabajan en el equipo de Ballena? Y si puedes decir... Son como 10 personas. Hay 3 bailarines coreógrafos, ellos hacen la coreografía y también son los intérpretes. Claudia Valenzuela, Mónica Valenzuela, Mario Carreño. En los videos son 2 personas, Carlos y Luis Maripán. Hay un ilustrador, que es Juan Andrés Rivera, que es de los Contadores Auditores. El vestuario es Daniel Bañara. La música es Daniel Marabolí. 8, yo 9, 10, como 10 personas. Creo que somos 10 personas en el equipo. Bien. Bueno, hay conexión acá porque Daniel Marabolí trabaja con Trini hace mucho tiempo en su compañía y que han hecho excelentes trabajos en la sonoridad del teatro. Hermosísimo. ¿Preguntas del público en papel no tenemos? Por ahí viene. Ya. ¿Una sola? Chiquillo, no. Gracias. Para cualquiera de los presentes, ¿existe una medición del resultado que se obtiene con los niños al realizar danza o teatro para ellos? ¿Han hecho alguna encuesta de cómo perciben el trabajo tanto tuyo, bueno, el de ustedes es más reciente, pero probablemente lo han hecho? He hecho lo que hemos hecho cuando hemos ido principalmente a regiones,
Hemos tratado de hacer algunas entrevistas con los públicos que hablan, porque no todos hablan. Y los que hablan solamente de la magia que creen que es verdad, de la felicidad que les provoca ir al teatro de partida, si se quiere ver la obra, porque es un evento nuevo y extraño a veces. A otros que les da miedo, pero salen de la función muy felices y contentos. Hay otros que siempre les ha encantado bailar y ahora encuentran que bailar es tan divertido. Eso con los niños. Y por otro lado, con los adultos, ha pasado que muchos se enfrentan principalmente con la danza, que es lo que me interesa con ellos, que nunca habían visto danza antes, que le tenían miedo a la danza pensando que era aburrida, y se dan cuenta con la obra que no. Y con el público en regiones, la principal reflexión antes del gusto o no gusto tiene que ver con la gratitud por ser primera vez en la vida que llega un espectáculo de calidad a su localidad. Nos pasó el año pasado en Montepatria, que fueron 4 colegios a ver el espectáculo Luciérnagas, y niños de 4 años hasta 7, de segundo básico, y nunca en su vida habían ido al teatro. Creo que eso, más allá de si es bueno o es malo, es importante. Es la medición que puedo tener hasta ahora. Gracias, Francisco. ¿Tú tienes Sí, alguna? nosotros llevamos un fin de semana, así Claro. que no. Pero sabes que acá hay una pregunta interesante que yo la podría contestar también porque lo hablamos ese día. No, pero tú eres la protagonista. En la recepción de los públicos que han tenido, ¿han visto audiencias más jóvenes entre los asistentes? ¿Cuál ha sido esa recepción? Sí, eso ha sido algo como inesperado en el encuentro con las audiencias y los públicos, porque nunca nos planteamos antes necesariamente que fuera para un público juvenil o más infantil, o sea, pensábamos como público, como uno malamente piensa según los parámetros de tal vez los gestores, como un público general. Y ha sido muy bonito un poco porque van los compañeros de los protagonistas a verlos, a compartir con ellos como esta experiencia, empezar a constatar que sí, que hay un público más juvenil y al que también le habla en forma muy expedita el lenguaje que estamos trabajando y que, como contaba la Trina al principio, surgió de ellos. O sea, yo creo que hay algo ahí en el uso esto del teléfono que claramente habla a un público que, además del público adulto, también es un público más juvenil. Yo sé que estaba en el baño, pero entendí la pregunta. Y otra cosa que ha sido lindo es el adulto mayor, ¿cachai? Porque evidentemente entiende la distancia y entiende cómo esta obra lo pone en comprensión de un nuevo mundo. Y ahí hay algo que también se genera, que es como entre incomprensión o nostalgia o intentar ser empático o simplemente como un vacío. Nos comentaban gente adulta que había ido que igual era un golpe para ellos en la cara como adultos de darse cuenta de que ellos son realmente casi como obsoletos en este nuevo lenguaje, que ellos no están incluidos o que ya no lo entienden. Y ese también ha sido un público que a mí me ha emocionado como observar. Eso. Bueno, una última reflexión autorreferente de esto, y desde mi lado psicopedagógico una pequeña precisión. El teatro para primera infancia está entendido, como Pancho lo anunció, para chicos lactantes hasta los 5 años, esa es la definición, y técnicamente hablando sería lactante y primera infancia, que va desde los 2 hasta los 5 años, eso por un lado. Y por otra, creo que evidentemente en Chile, como el teatro para primera infancia en este amplio concepto partió hace no tanto, no así en Europa, 6 años aproximadamente en Chile, que no tiene, efectivamente no hay estudio de impacto a mediano plazo en términos de audiencia. Lo que sí quisiera comentar, que es un gran desafío no solo a este nivel, pensando en la última encuesta de consumo cultural, que probablemente en alguna de las sesiones ustedes lo vieron, de consumo cultural en Chile. Ha habido un descenso desde el 2005 al 2017 en el porcentaje de asistentes a artes escénicas, de un 20% a un 14,2% que marcó el 2017. Y dentro de ese universo está, o sea, es transversal.
lo que implica que los niños y jóvenes que asisten al teatro debe ser, no está medido, pero debe ser una calidad, o sea, una cantidad muy pequeña. Por lo tanto, nos abre desafíos en este sentido, de ponernos al día con estos chicos que, como dije, también desde mi lado pedagógico, psicopedagógico, tienen una nueva estructura cognitiva que Pancho me hace evidencia de que yo no entiendo muchas cosas, pero soy tan millennial como tú. Así que bueno, eso es todo. Les damos las gracias por habernos escuchado y Pamela les quiere decir algo antes de cerrar. Agradecerte, Guillermo, por tu moderación y apoyarnos en este seminario. Agradecerle a los equipos de La Conquista, de Ballena 52. Han sido excelentes muestras de cómo las tecnologías se vinculan con la creación. Quiero darles las gracias a todos ustedes. En el día de hoy hemos tenido una jornada muy intensa que comenzó y a mi juicio hemos podido transitar a lo largo de varios hitos de la cadena productiva del sector de las artes escénicas. Comenzamos en la mañana afrontándonos a las nociones de los públicos y las tecnologías, cuestionando si la experiencia en vivo versus la experiencia virtual de alguna manera u otra modifica o cambia, mejora o empeora la experiencia en relación a las artes. Luego también nos preguntamos en relación a las plataformas de nuevas tecnologías, a las redes, a la difusión y a los procesos de circulación, como lo que vimos con los casos de Chiloé, de Trampolín con Carlos Amaya. Y finalmente hemos tenido un recorrido que por supuesto no ha querido dejar de lado a los artistas, quienes son protagonistas también de esta historia, y ver cómo ellos, cuáles son las ventajas, las desventajas, los límites, las dificultades, las expectativas, en fin, cómo se vinculan también ellos en su trabajo artístico. Mañana los quiero dejar muy cordialmente invitados a lo que va a ser nuestro segundo día. Vamos a estar conectados desde la mañana, también vía streaming. Vamos a estar también aquí en sala para los que quieran acompañarnos. Comenzaremos con Dirk Nelder, un invitado de Alemania muy particular y especial que nos va a comentar un poco sobre también los procesos de las compañías y del trabajo en red en pos de modificar o cambiar formas y experiencias teatrales. Y en la tarde, como lo dijo Guillermo, vamos a, por supuesto, conversar sobre las encuestas, sobre los números, sobre los públicos. Vamos a tener invitados del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y también, por supuesto, una presentación sobre la encuesta de caracterización de acá, de este centro cultural. Agradecerles a todos, invitarlos a La Conquista, invitarlos a Los Arrepentidos, invitarlos a, por supuesto, la obra de teatro por WhatsApp que comienza mañana. Así es que muchas gracias y un aplauso para todos ustedes.